Hola, mi nombre es Daniel Rojas Muñoz y junto con mis compañeros Nicolás Delgado, Pablo Dorado, Esteban Londoño, Alejandro López, Juan José Medina y Juan Sebastián Vargas, vamos a presentarles el caso clínico número 1. En cuanto al contenido de la presentación, se dividió en 4 partes, las cuales van a ser la presentación de los casos, signos y síntomas, fisiopatología y preguntas. En cuanto a la presentación del caso clínico, nos encontramos que llega a consulta un hombre de 52 años cuya ocupación es gerente de construcción. El cuadro actual es un dolor torácico opresivo, intenso, irradiado a su brazo izquierdo. También presenta náuseas, sudoración profusa, sensación de muerte inminente, disnea severa y ortopnea. Y se encuentra con estertores, piel fría y húmeda. En cuanto a los signos y síntomas, se encontraron en los hallazgos un infarto agudo en la pared del ventrículo izquierdo, una presión pulmonar capilar de 30 milímetros de mercurio, una fracción de eyección de 0,35, una presión arterial de 105 sobre 80 milímetros de mercurio y unos niveles séricos altos de enzimas cardíacas, que fueron creatina, fosfoquinasa y lactato deshidrogenasa. Y en cuanto a las enzimas, aumentadas en sangre después de la necrosis de los miocitos cardíacos, por lo tanto, permiten identificar infartos recientes. En cuanto a los antecedentes del paciente, nos encontramos con que, en cuanto a nivel cardíaco, tenía un dolor torácico opresivo, tipo de infarto agudo al miocardio, tenía una hipotensión relativa, su piel fría, al igual que húmeda, y una activación simpática. Respiratoriamente tenía disnea severa, ortopnea, estertores respiratorios, que son ruidos respiratorios, tenía un edema pulmonar ocasionado por el daño cardíaco, y en general llegó con una sudoración profusa, náuseas y un potente malestar interno. Listo. En cuanto a la fisiología cardíaca, en estado normal, el corazón recibe irrigación por las arterias coronarias. En condiciones normales, hay un equilibrio sobre la concentración y el gasto del oxígeno disponible en sangre. Y las fibras aferentes viajan junto a las fibras simpáticas, que es T1 y T5. Por lo tanto, es que los dolores se irradian hacia el brazo cuando hay daños en este sistema. Además, el ciclo cardíaco se mantiene en equilibrio con valores de contractibilidad, eyección y precarga en rangos estimados que son los determinados saludables. En cuanto a su fisiopatología, en las arterias coronarias, una placa arteriosclerótica se rompe formando un trombo que posteriormente genera la obstrucción coronaria. El flujo en la arteria descendente anterior o circunfleja disminuye, provocando la isquemia del ventrículo izquierdo. El bloqueo sanguíneo y de oxígeno hacia los miocitos cardíacos los induce hacia la necrosis, que una vez necrosado el tejido empieza a volverse fibroso, lo cual hace disminuir su contractibilidad, además de que la necrosis libera las enzimas séricas al torrente sanguíneo. Y debido al daño que sufre el tejido, su capacidad de bombeo se ve disminuida, generando la insuficiencia cardíaca. En contexto de que nuestro paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, concretamente sobre la pared del ventrículo izquierdo, indica que puede haber un daño en esa pared, por lo cual disminuye la función de contractilidad de esta misma. Y es relativamente importante porque el ventrículo izquierdo tiene un papel muy crucial como bomba al tener un volumen sistólico que llevar a la circulación sistémica. Por lo tanto, al yo no poder generar suficiente presión, suficiente contracción, entonces nos va a disminuir el volumen sistólico. Relacionado con la ley de Frank-Starling, podemos ver aquí en este gráfico, en el eje Y tenemos el volumen sistólico, es decir, qué tanto eyecté, que se puede comparar con el desempeño cardíaco, o sea, que también funciona. Aquí podemos tener en el eje X a la presión diastólica final, que se puede ver como la precarga, es decir, el llenado que tiene el ventrículo. En una persona normal, a una cierta precarga hay un volumen sistólico normal. Sin embargo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón no puede contraer lo suficientemente bien para poder tener un volumen sistólico, a una misma precarga, es decir, a un mismo volumen de llenado, vamos a tener una mucha menor volumen sistólico. Eso representa la insuficiencia cardíaca. En este paciente podemos saber que el volumen sistólico disminuyó por varios motivos. No solamente porque tiene una insuficiencia cardíaca, que ya nos puede dar índices de que definitivamente el corazón no funciona bien, o sea, no tiene un volumen sistólico adecuado. También
En los datos como fracción de eyección de 0.35, pues podemos ver que está disminuida porque normalmente está en 0.55. O sea que ya sabemos que de la cantidad de sangre que entró al ventrículo, solamente una porción chiquita fue la que se eyectó. Además de la presión arterial, que la presión sistólica está baja, lo cual nos puede indicar que el corazón, en este caso el corazón izquierdo, no puede hacer una fuerza suficiente para tener una presión sistólica alta. Y por otro lado, la fracción de eyección reducida del paciente, pues nos quiere decir que el corazón no está funcionando bien. Entonces le ingresa cierto volumen, un volumen diastólico, que él no puede expulsar con tanta eficiencia. Entonces nos disminuye el volumen sistólico. Y esto nos indica que la contractilidad está pues gravemente reducida. Y esto va a tener influencia muy importante en el gasto cardíaco. Presión de enclavamiento capilar pulmonar, también conocida como presión de oclusión de la arteria pulmonar, es una medida que se utiliza para estimar la presión en el atrio izquierdo. Aquí pregunta que por qué aumenta. Pues ya vimos que había una alteración en la contractibilidad del ventrículo izquierdo, por ende podemos suponer que aumentará el volumen telesistólico porque no puede expulsar la sangre pues de la manera adecuada. Ese aumento en el volumen a su vez pues va a regresar, o sea, no solo aumentará el volumen en el ventrículo, sino también en el atrio y a su vez esto provocaría el cambio, el aumento de la presión. Se desarrolla edema pulmonar por la relación entre la presión hidrostática y la presión oncótica. En condiciones normales, la presión hidrostática capilar pulmonar es de 8 a 12 milímetros de mercurio, mientras que la oncótica plasmática es de 25. En ese paciente específicamente, la presión hidrostática capilar pulmonar sube hasta un rango de 25 a 30 milímetros de mercurio por el fallo del ventrículo izquierdo. Entonces, esta presión hidrostática va a superar la presión oncótica plasmática y entonces el líquido saldría hacia el intersticio. Este edema es particularmente peligroso porque, siguiente. Este edema es particularmente peligroso porque llenará el espacio entre los alvéolos y entonces ese es el espacio que está dispuesto para el intercambio gaseoso. Como queda bloqueado, se va a dificultar este intercambio. Provocará hipoxemia severa y un riesgo de muerte. En cuanto a la disnea que presenta el paciente, es decir, dificultad para respirar, la causa principal es el edema pulmonar, el cual ocasiona que haya un mayor trabajo respiratorio debido al líquido que está obstruyendo los alvéolos. Y en cuanto a la aptornea, es decir, disnea en decúbito supino, esta se ve agravada por el retorno venoso que se genera al estar acostado. El paciente también presentaba piel fría y piel húmeda. La piel fría se causa debido a que cuando el cuerpo entra en estado de shock, se activa la vía simpática y los receptores alfa-1, lo cual lleva a una vasoconstricción cutánea. Y en cuanto a la piel húmeda, se debe debido a la activación simpática intensa sobre los receptores muscarínicos M3 por percepción de estado de shock. ¿Por qué se usa un agente ionotrópico positivo como digoxina y cuál es la relación con la ley de Frank-Starling? Entonces, la intención del uso del IP es aumentar la contractilidad del ventrículo izquierdo por medio del aumento de calcio intracelular. En la gráfica de Frank-Starling, esto desplaza la curva hacia arriba, lo que aumenta el volumen sistólico para un mismo volumen final diastólico y mejora temporalmente el gasto cardíaco. Reduce la presión retrógrada hacia los pulmones, lo cual ayuda a disminuir el edema. ¿Por qué se administró furosemida, que es el diurético de ASA? La furosemida lo que hace es reducir la precarga, es decir, menos volumen y menos volumen final diastólico. También disminuye la congestión pulmonar y la presión capilar pulmonar. Además de eso, produce vasodilatación venosa inmediata, lo que genera un menor retorno venoso. La acción del diurético de ASA es bloquear los canales de sodio y potasio en riñón. ¿Qué genera esto? Pues esto genera la concentración de líquidos en la orina a costa de pérdida de líquido en el plasma sanguíneo. Bueno,
Respondiendo a la pregunta sobre por qué el propanolol reduce el consumo de oxígeno del miocardio, en esencia va a reducir el consumo de oxígeno porque al ser un inhibidor de los receptores beta-1 adrenérgicos va a bloquear la estimulación simpática del nodo sinusal y esto disminuye la frecuencia cardíaca. También va a disminuir el ingreso de calcio a las células disminuyendo la fuerza de contracción, lo que disminuye el inotropismo, y también disminuye la presión arterial sistémica, lo que se traduce en una disminución de la poscarga y una disminución de la tensión de la pared. Y estos tres factores, digamos, van a propender por una disminución del consumo metabólico de las células del miocardio. Ahora, ¿cuál es el riesgo asociado para el caso de nuestro paciente? Nuestro paciente presenta un infarto del ventrículo izquierdo extenso, tiene una fracción de eyección de 0,35 y un gasto cardíaco disminuido, y lo podemos ver por la clínica del paciente, el cual se encuentra diaforético. Entonces, hay que comprender que la estimulación simpática residual es la que está manteniendo de alguna forma el gasto cardíaco del paciente, la tensión arterial y la contracción. Y el administrar el propanolol sería suprimir la única vía compensatoria que está funcionando en este momento, porque disminuiríamos la contracción, que ya de por sí está muy deteriorada. Vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, que está compensando esa disminución del volumen sistólico para mantener el gasto cardíaco, y esto va a llevar a nuestro paciente a una hipotensión, a un edema pulmonar agudo y un shock cardiogénico que podría llevarlo a un desenlace de muerte. Es por esta razón que los beta bloqueadores son contraindicados para pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que cursan un posparo. Podría utilizarse después cuando el paciente presente una clínica más estable, pero de momento es totalmente contraindicado. Ahora, ¿por qué enviamos al paciente a casa con una dieta baja en sodio? El sodio es una partícula osmóticamente activa y reducir el sodio va a disminuir la retención de líquidos en los tejidos, y esto representa una disminución de la congestión pulmonar, disminuyendo la apnea y la disnea, y de los tejidos, disminuyendo el edema periférico. La disminución del sodio va a también representar una disminución de la presión arterial, lo que disminuye la poscarga y favorece, digamos, a que el ventrículo izquierdo no tenga que superar una fuerza, una resistencia muy alta, ¿cierto? También, digamos, disminuir los niveles de sodio va a disminuir los niveles de volemia, lo que disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga, y esto favorece a que el ventrículo izquierdo tampoco tenga que soportar una precarga alta, que pues sería, digamos, perjudicial para un paciente que presentó un infarto extenso del ventrículo izquierdo. Estas serían algunas de las razones fisiológicas por las cuales se le enviaría al paciente una dieta baja en sodio. Listo, esta sería la bibliografía que utilizamos y muchas gracias.